Amados hermanos de la Iglesia Peñadrer, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí con ustedes, dándole muchas gracias al Señor. Podemos entrar a sus hogares a través de estos dispositivos electrónicos y damos honra y gloria a nuestro Dios. El día de hoy, como se les estuvo notificando a través de los WhatsApp, vamos a tener la Cena del Señor. Si no tiene los elementos ahí a la mano, puede ir en estos momentos por ellos, ponerle pausa al video y estar preparados. Sería después de la predicación. Muy bien, hermanos, la palabra que hoy quiero compartirte contigo lleva por título: tu fe está siendo probada. Probablemente a esas alturas tú tengas más preguntas que respuestas de lo que está ocurriendo con esta situación. Probablemente no veamos el término, las autoridades siguen aplazando el tiempo para volver a la normalidad y uno se pregunta qué es lo que está pasando. A lo mejor en tu corazón has tenido esas inquietudes y hoy esta palabra es para ti y por eso lleva por título: tu fe está siendo probada. Hemos compartido en otros momentos, en otras prédicas, acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, hace un par de semanas analizábamos: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hablábamos acerca de esta paz sobrenatural, que yo sé que ha estado contigo estas 2-3 semanas que hemos estado en casa. Los que han tenido que salir a trabajar, también hay una paz sobrenatural en sus vidas, una paz que sobrepasa todo entendimiento. También vimos en el Salmo 23, la semana pasada, versículos de 1 a 4, que Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él te ha dado provisión a tu vida. Pero no solo eso, dice: en lugares de delicados pastos me ha de descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Él no solo nos ha dado el alimento físico, sino también el alimento espiritual, a través de los devocionales, a través de su palabra, a través de estas enseñanzas, de estas prédicas. Luego sigue diciendo: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Yo quiero comentarte a ti que el día de mañana vas a tener que salir a trabajar, que muchos regresan a ciertas actividades, que confíes en el Señor, que Él va a estar contigo. Hay que tomar las previsiones necesarias y hay que tomar los cuidados que nos han indicado, no ser irresponsables en estos tiempos, pero confía, el Señor está contigo. Entonces Dios nos ha estado hablando de diversas maneras a tu vida, a la mía. Hoy yo quiero compartirte esta palabra. Quizá para algunos suene dura o a algunos les incomode, pero es necesario hacer a estas alturas una reflexión como la que a continuación voy a dar. Hermano, hermana, joven, tú que estás viendo este video, tu fe está siendo probada. Es hora de que conozcas de qué está hecha tu fe, tu convicción. Es momento de revelar en quién has confiado y quizá se empiezan a notar marcadas diferencias entre aquellos que tienen puesta su fe en Dios y aquellos que tienen puesta su fe en las cosas de este mundo. Es hora. El tiempo ha llegado del examen. En el primer recuadro pasábamos ahí unos muchachos haciendo un examen y yo recuerdo que hubo momentos en la vida que tuve que hacer exámenes y sentía nerviosismo porque el día se acercaba, la hora, y cuando era el momento previo había un nerviosismo. Y es que, hermanos, tu fe está siendo probada. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice así, si lo tienes ahí en tu Biblia, lo quiero leer primero en la versión Reina Valera, si la tienes ahí a la mano. 2 y 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora,
En la presentación quiero ponerles la traducción Dios habla hoy. Dice así: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Hermanos, para este tiempo, para esta contingencia, para esta crisis, Dios nos preparó. A Dios no le agarró de improviso, no es que Él no haya tenido conocimiento de lo que iba a ocurrir, es más, Él se adelantó. Y revisando las predicaciones de los últimos meses, los días miércoles estoy subiendo predicaciones que se compartieron algunos meses atrás. Dios nos habló como iglesia en algunos temas muy específicos. Por ejemplo, recordarán cuando Dios nos habló acerca de la mayordomía financiera, que teníamos que ser cautos en los gastos, que tenemos que tener un fondo de ahorro. Hermanos, Dios nos estaba preparando. También Dios nos habló acerca de la mayordomía de la salud, de estarnos cuidando. Nos habló acerca de los acontecimientos finales con el tema central del libro de Apocalipsis, el cual es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, porque Él tiene bajo control todas las situaciones. Aún esta situación que estamos viviendo, Él la tiene bajo control. Hermanos, recuerdo una predicación que hablaba acerca de que el Señor nos mandara a los lugares más necesitados. Pedíamos por los misioneros que estamos apoyando, pero decíamos: Señor, aquí está mi vida, envíame a lugares necesitados. ¿Y qué creen? El Señor nos escuchó. ¿Y a dónde nos envió? A nuestros hogares. El lugar ahorita más necesitado de ti es tu hogar. Te necesitan a ti, papá. Te necesitan a ti, mamá. Te necesitan a ti, hijo, en este tiempo, en tu hogar. Pero no con miedo, sino con una fe robusta, con una fe fuerte, con una fe que aprende a soportar con fortaleza cualquier situación, ya sea de sufrimiento o de cualquier otra índole. No podemos eludir esta prueba, no podemos esquivarla, no podemos aparentar que no está pasando nada, porque el tiempo ha llegado y tu fe está siendo puesta a prueba. Déjame decirte esto, estamos a la mitad de este examen, estamos a la mitad de esta prueba. Nuestras autoridades de salubridad están anunciando que estamos próximos a entrar a las semanas de mayor contingencia y quizás empieces a oír casos cada vez más cercanos a ti, de gente que ha enfermado, de gente que se ha contagiado. Por eso es necesario que hoy escuches esta palabra y pongas en práctica esta enseñanza, esta predicación. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes dirán: hermano pastor, es que yo no estuve en todas esas predicaciones. Es más, ni había hecho mi devocional hasta ahora, que no tengo nada que hacer en casa y me he puesto a hacer el devocional. ¿Y qué crees? Dios lo sabe. Dios sabe que a lo mejor no estuviste en todas esas series, enseñanzas y predicación que estuvimos dando desde mediados del año pasado. Sin embargo, esta palabra es para ti el día de hoy. Es para tu vida, es para tu familia, es para tus hijos. Fe en medio de la prueba. Lucas capítulo 22, versículo 32, la primera parte lo vamos a desglosar en la primera parte y la segunda.
nos vuelve a hacer reflexionar en cuanto a la prueba que el apóstol Pedro atravesó. Y el apóstol Pedro quizás no estaba preparado, porque de hecho, si lo dijéramos en términos reales, él no pasó la prueba. Sin embargo, fíjense, si ya lo tienes ahí, Lucas 22:32, la primera parte dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermanos, estas palabras el Señor Jesucristo se las repetía a Pedro y le decía: yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Oh, qué tremendo, porque Dios sabe que a lo mejor estuviste en las predicaciones de mayordomía, pero te entró por aquí y salió por allá y te gastaste todo y no previste para este tiempo y prestaste y regalaste y una serie de cosas. Pero fíjate lo que hoy el Señor te dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sabes por qué? Porque Jehová es tu pastor y nada te faltará. Quizá estuviste, o a lo mejor no, en aquellas series de predicaciones donde hablábamos que Dios tiene todo el control y que a pesar de todo lo que se iba a presentar en los tiempos finales, el mensaje central del libro de Apocalipsis es la victoria final de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, y eso nos da confianza. Pero a lo mejor no pudiste estar. ¿Y qué crees? Dios lo sabe. Y por eso hoy nuestro Señor Jesucristo está interviniendo y está rogando al Padre para que tu fe no falte, para que en medio de esta prueba tu fe no falte. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice esto a Pedro, Pedro estaba en un momento en donde él ponía su vida por Jesús y él decía que si era necesario morir por él, lo hacía. Sin embargo, no fue así. Conocemos la historia y ahorita reflexionamos en estos días. Se ven películas, se ven series donde nos hablan acerca de los últimos días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Repito, el apóstol Pedro fue probado y nuestro Señor Jesucristo le rogó al Padre para que no le faltara fe en medio de la prueba. Él iba a ser zarandeado, dice la palabra de Dios, zarandeado como trigo. Probablemente tu estilo de vida, tu trabajo, tu economía, tus convicciones, tus planes, tu familia en este momento esté siendo zarandeada como trigo. Pero déjame decirte una cosa. Jesús está rogando al Padre para que en medio de esto no te haga falta fe. ¿Qué te va a mantener a flote? ¿Qué te va a mantener erguido? ¿Qué te va a mantener soportando esta situación? Tu fe. Tu fe en nuestro Dios Todopoderoso y en las promesas que Él ha dado a tu vida. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Estas son las promesas de estos días para ti, para tu vida. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le revela al apóstol Pedro el porqué de esta prueba. Y es la segunda parte del versículo 32 del capítulo 22 de Lucas. Y dice así: y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Después de que haya pasado la prueba y tu fe sea fuerte como un roble, que has visto que no te faltó nada, que has visto que, hermano, tenías temor y decías: ¿y ahora qué voy a hacer tantos días en casa? Y cada vez, conforme pasaron los días, se fueron pasando más rápido. Y cuando nos volvamos a ver, estaremos recordando estos días como algo que ya pasó. Tu fe estará como un roble, pero ¿para qué? Para que regresemos a nuestro estilo de vida antiguo,
para que regresemos a nuestro desinterés por las cosas de Dios. Mira, el pueblo de Israel no obedeció en dejar descansar la tierra 1 año. Trabajar 6, descansar 1. ¿Y qué creen? Tuvieron que dejarla descansar por 70 años. ¿Cuánto tiempo podemos dejar a un lado el trabajo, unas horas los domingos, los miércoles, unos minutos en nuestro devocional? Hermanos, ahora el Señor nos ha quitado todo eso y nos está haciendo que nos metamos con Él. Cuando pase todo esto, regresaremos a lo mismo. Regresaremos a ser indiferentes. Regresaremos a pasar en segundo, tercero y última prioridad nuestro compromiso con Dios, nuestra vida devocional, nuestra asistencia a la iglesia. Hermanos, si es eso, de nada sirvieron estos 70 días que vamos a pasar en casa. De nada va a servir todo esto que estamos escuchando, leyendo. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto que estamos pasando es que una vez que hayamos vuelto a vernos, que hayamos vuelto a nuestra vida normal, confirmemos, animemos a los demás, a la gente, a nuestros vecinos, a la comunidad. Hermano, yo le he estado pidiendo a Dios que Él nos dé la estrategia ahora que nos incorporemos. La iglesia no puede seguir igual después de esta situación. Dios es fiel y tú vas a observar que sus promesas se cumplen. Él te cuidó, Él te proveyó, Él te sanó, Él te levantó. Ve y confirma a otros. Que tenga un objetivo esto que estamos pasando. El apóstol Pedro lo tuvo. Y si no, ven conmigo a la primera carta de Pedro. Búscala ahí en tu Biblia. Primera de Pedro 5:6. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Muchos años después de esta situación, de que Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo, de que el apóstol Pedro se ve en una situación bien tremenda, fíjense, en Lucas 22, 61 al 62, nos dice: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pero esta prueba, esta situación, efectivamente Pedro lo negó, pero en medio de esta crisis, hermanos, su fe fue fortalecida. A nuestro Dios no le interesa si tú sacas 10 en la prueba. Lo que a Él le interesa es que tú pases esta prueba y tu fe sea fortalecida. Lo que ocurrió después fue que el apóstol Pedro recibió estas palabras de nuestro Señor Jesucristo: apacienta mis ovejas. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? Que después de que hayas vuelto, confirma a tus hermanos: apacienta a mis ovejas. Es lo que tenemos que hacer. Y Pedro lo hacía de esta manera, en 1 de Pedro 5:6, años después. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Obedece en estos tiempos. Humíllate ante el Señor, y Él nos dará la victoria, y nos exaltará cuando fuere tiempo. Hermanos, si nosotros no cumplimos el propósito por el cual Dios ha permitido esta prueba, todos estos días van a ser en vano. Me llama la atención cuando la iglesia primitiva entró en la prueba de persecución. Cuando ellos oraban, nos revela
el libro de Hechos, no oraban para que se acabara la persecución. A lo mejor tú estás orando para que se acabe la epidemia del coronavirus. Pero fíjate, la iglesia primitiva no oraba para que se acabara la persecución. Ellos oraban y le pedían fortaleza y valor a nuestro Señor Jesucristo para poder con denuedo seguir predicando y que Él los respaldara con señales. Hermanos, a lo mejor tú has estado orando para que ya se acabe y que en 2, 3 días podamos regresar a nuestra vida normal. Pero déjame decirte una cosa, empieza a orar de la siguiente manera: Señor, cumple el propósito por el cual tú has mandado, tú has permitido esto. Que el propósito del Señor se cumpla en tu vida, en la mía, en la de la iglesia, en la de México, en la del mundo. Que seamos como la iglesia primitiva. Que el Señor nos dé fortaleza